En esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de la neurociencia, la enseñanza y el aprendizaje. La neurociencia es la que nos indica cómo aprendemos y cómo nuestro cerebro va desarrollando ese aprendizaje durante todas las franjas de las edades de nuestra vida, cómo nuestro cerebro va madurando con esa enseñanza. La enseñanza es genética, pero la enseñanza también nace en el núcleo familiar. El núcleo familiar es el ambiente donde todo ser humano nace y crece, y esa enseñanza la transmitimos o la maduramos en el proceso de escolarización. Pero la escolarización es solo una parte de la enseñanza, es ahí donde nosotros vamos madurando, pero la enseñanza nace en el núcleo familiar. El aporte, el acompañamiento y la afectividad que se ve en el núcleo familiar es indispensable para que el proceso de enseñanza sea aún más fácil. Cuando nosotros recibimos afectividad y recibimos acompañamiento en nuestro proceso de enseñanza y de aprendizaje, aún es mucho más fácil, porque nuestro cerebro es receptivo a toda la información que se da. En esta noche me encuentro aquí con Daniel, es un niño de 8 años, él cursa segundo de primaria. Él nos va a comentar sobre cómo se siente mejor haciendo sus tareas. Daniel, cuéntanos, ¿cómo te sientes mejor haciendo tareas? ¿Con mamá o sin mamá? Mamá. ¿Y por qué, Daniel? Cuéntanos por qué te gusta hacer las tareas con mamá. Voy aprendiendo. Muy bien, Daniel dice que le encanta hacer tareas con mamá porque él aprende más, se le hace más fácil su enseñanza porque se siente acompañado, se siente sobre todo motivado, que es lo más importante. Cuando hay un acompañamiento familiar hay una mayor motivación para aprender. María, ¿y tú crees que es indispensable ayudar a tu hijo en el desarrollo de tareas? Sí, porque así aprende más y yo sé cómo va en el colegio. Muy bien, cuando nosotros como padres de familia acompañamos a nuestros hijos, ellos van a sentir mayor apoyo, pero sobre todo mayor motivación, y lo más importante es que el cerebro va a estar receptivo a toda información, es decir, que el proceso de aprendizaje va a ser mucho más fácil. Por eso la afectividad, el apoyo y el acompañamiento en el proceso de aprendizaje es indispensable. Desde el enfoque del estudiante, para que la educación superior sea innovadora, se necesita desarrollar las competencias laborales basadas en el modelo pedagógico integrador que contempla 3 ejes: los conocimientos, las competencias y los valores, para trabajarse de forma integrada a fin de conseguir un aprendizaje sólido orientado a los resultados y a la satisfacción profesional y personal. Para trabajar sobre estos ejes, la metodología debe ser participativa y experiencial, de forma que impacte tanto desde el plano de lo cognitivo como emocional y conductual. El estudiante debe poder tomar parte activa en el proceso de aprendizaje de forma que él pueda hacer sus propios descubrimientos y aprendizajes de valor y pueda experimentar y tomar conciencia de sus competencias y áreas a desarrollar. Se busca que los estudiantes sean competitivos, primero, fomentando el espíritu innovador y emprendedor. Segundo, promover la formación de competencias básicas, ciudadanas y laborales. Las neurociencias pueden proporcionar estrategias para lograr mejorar el proceso de aprendizaje mediante el pensamiento experto, que le permite al estudiante conocer los temas en términos de relaciones y no de memorización, reconocer patrones en la información, tener iniciativa, creatividad y desarrollo de las capacidades para observar y escuchar. Las emociones, el aprendizaje y la memoria están estrechamente relacionadas. El aprendizaje del estudiante universitario es diferente al del niño en etapa escolar, debido a la experiencia presente. Los aprendizajes nuevos sí se pueden lograr con el proceso de motivación, ya que las neuronas pueden estimularse a través de una sinapsis.
Se deben utilizar estrategias didácticas en las aulas de clase y se deben fortalecer las competencias. ¿Qué necesita la educación superior en Colombia para ser innovadora y cómo las neurociencias pueden aportar? Bueno, como profesor entonces toca manejar tres ítems principales. El primero es el contexto, las herramientas tecnológicas y el plan curricular que se va a aplicar. Considero que en el contexto hay una tríada que se da entre la institución, el estudiante y el profesor. Cada uno de estos pues aporta y tiene sus propios universos, sus propios mundos, sus propias formas de entender las cosas. Por lo tanto, considero que es un ítem importante de incluir, de analizar cómo interactúan cada uno de ellos, qué características tiene el profesor, qué características tiene el estudiante, qué características tiene la institución, cuáles son las normas o leyes que le rigen. Dentro de las herramientas tecnológicas, pues son escasas y las que hay tienen un uso incorrecto y cuando se tienen las suficientes herramientas tecnológicas según la institución, se debe estimular de manera positiva con trabajos o actividades que apliquen, que sean de forma responsable, no hacer digamos una serie de actividades o trabajos que no tienen nada que ver o que son muy débiles en la forma digamos de realizar alguna actividad. El estudiante utiliza las pocas o las escasas herramientas tecnológicas para su uso personal y para socializar, pero no de una forma educativa o académica, y el profesor a veces no sabe utilizar las que posee. Dentro del plan curricular debe ser un plan integral que no genere facilismo, donde haya una proporción de virtualidad y presencialidad según la naturaleza de la asignatura. Muchas veces lo que estamos viendo ahora es que se utilizan algunos recursos virtuales de una forma muy fácil o muy simple. Yo considero que hay que tener como cierto control y generar cierta dificultad en algunas actividades para que sean eficientes. Las neurociencias hay que saberlas manejar, hay primero saber qué es la neurociencia, cómo aplica la neurociencia, las partes de la neurociencia, para no simplemente aplicarla de una manera que se convierta como en una moda, porque uno lo que está viendo es que se utilizan esos temas neurociencias sin haberlos profundizado, sin haber visto digamos contextualmente o relacionando las cosas sobre lo que tiene que ver dentro de la actividad académica. Simplemente se utilizan las neurociencias y las herramientas tecnológicas como si fuera un nido de hormigas donde todas se alborotan tratando de buscar la moda, tratando de aplicar y llevar las actividades según la tendencia, ¿no? Pero no enfatizando en que se deben de utilizar de manera responsable, porque de todas maneras hay cosas que se tienen que ver presencialmente y otras cosas que no se pueden ver de manera virtual, lo cual sería una gran irresponsabilidad empezar a generar una educación, una academia basada simplemente en una moda, sin aplicar y sin ser debidamente respetuosa y responsable con la educación de los estudiantes, con la educación de los profesores y con el contexto en el cual se desarrollan todos. Muchas gracias. Muy buen día. Hoy vamos a resolver una pregunta que tenemos planteada y esta pregunta la vamos a resolver desde el punto de vista de las instituciones educativas, y es: ¿qué puede hacer la neurociencia para que la educación superior en Colombia sea más innovadora y cómo puede aportar? Una de las grandes premisas de la educación siempre ha sido lograr que los estudiantes se compaginen con el medio y el entorno en el cual están. Para las instituciones es de suma importancia lograr que tanto la familia como los estudiantes, el entorno, los maestros y la sociedad en la cual se van a desenvolver los estudiantes se compaginen y logren que los compromisos establecidos se cumplan de manera correcta.
es así como una capacidad de entendimiento adecuado del entorno y una modificación práctica de los métodos de enseñanza lograrían esta unicidad. Partiendo del hecho de que para lograr una correcta educación, un estudiante debe tener 3 aspectos cubiertos, que son los que plantea la neurociencia, que es del aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a hacer. O sea, aprender a hacer y aprender a hacer. Eso establece que lo principal de estos 3 métodos es lograr que el programa educativo que se vaya a impartir dentro de la institución sea enfocado en ellos. Una parte de enseñanza, una parte de capacidades de aprendizaje y una parte de aplicación de lo aprendido. Esto se puede lograr a través de una capacitación constante de los maestros y además un constante seguimiento por parte de los padres de familia y por parte de las sociedades en general de los procesos que están llevando a cabo dentro de la actividad de estudio en los momentos en los que no están en las aulas los estudiantes. Es así como las actividades extracurriculares, las actividades en casa, las actividades pedagógicas, las actividades en el aula tienen que tener un enfoque destinado a estimular todos los aspectos del cerebro, ¿ya? Una vez se establecen estos aspectos del cerebro como una parte fundamental y son capaces de ser estimulados a través de una pedagogía clara y específica, entonces se puede predecir que el resultado será el correcto. Lo logramos mediante una modificación del currículo y lo logramos adicionalmente mediante una modificación del proceso de enseñanza en aula. Es así como se plantea desde el punto de vista de las instituciones educativas.